Buenas noches, iglesia. Venimos trabajando con el libro de Primera de Samuel. Recuerden que este libro era uno solo, sino que se dividió. El autor es Samuel. La vez pasada vimos el capítulo número 1 y el número 2. Hoy vamos a dar el capítulo número 3. Recordemos brevemente algunas cositas del de los capítulos anteriores. Entre esos, ¿quién eran los padres de Samuel? Era Elcana y Ana. Recordemos que es la respuesta de una oración de una madre que no podía tener hijos, que era Ana. Ella derramó su corazón ante Dios un día en el cual quiso entregarle esa carga, como muchas cargas que nosotros en muchos momentos llevamos y decimos que la entregamos, que oramos y todo, pero ella ese día definitivamente dijo: aquí te dejo esto y solamente te pido un hijo que te lo entregaré para que te sirva desde niño, te lo llevaré al templo. Entonces, Dios quiere eso, que nosotros aprendamos a descansar en Él, a que descarguemos también cualquier situación que estemos llevando y que a veces no las podemos manejar, solamente están en las manos de Dios y en su soberanía. Entonces, de acuerdo a la soberanía de Dios y al propósito de lo que Él ha tenido establecido, Él respondió también a esta oración y permitió que Ana tuviera este hijo, que era Samuel, y efectivamente ella lo llevó al templo desde cuando fue destetado, que es como a la edad de 3, como de 7 años, digamos, que ha pasado cierta edad del niño, en donde el niño ya podía estar allí y no iba a ser una carga para el sumo sacerdote, que era Elí el que estaba. Entonces, a partir de ese momento, ella lo llevó, y recordemos que Samuel quiere decir escuchado por Dios. Bueno, ahora viene, también nos recuerda que hace un recordatorio sobre el sumo sacerdote que era Elí, que tenía 2 hijos y que Elí no estorbaba lo que los hijos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo en el tabernáculo, ellos servían en el tabernáculo, pero no estaban cumpliendo de la manera que Dios había demandado sobre las ofrendas, sobre la ofrenda y el sacrificio, como tenía que ser. Ellos estaban tomando la mejor parte para ellos. Entonces el Señor le mandó decir, o le dijo que él cortaría de su casa, o sea, no seguiría esa generación, precisamente por eso, y que sus hijos morirían. Bueno, tenemos entonces aquí, ahora sí vamos a pasar al capítulo número 3, eso era como para recordar. En el capítulo número 3 vemos cuando el Señor llama ya directamente a Samuel, estando en el templo. Dice, entonces voy a leer con ustedes aquí un momentico el versículo número 1, algunos versículos muy importantes que tenemos que sobresalen aquí. Entonces vemos el número 1 que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Joven era a partir de los 12 años, que ya la ley se le demandaba. Entonces el joven Samuel, él tenía de 12 a unos añitos más, ministraba, quería decir que él servía, pero ¿qué decir? Dice acá, a Jehová en presencia de Elí. Tocaba ¿qué? Direccionado también, observado y no podemos dejar solamente que una persona esté sirviendo en muchos momentos sin que nosotros estemos guiándolo, observándolo, ayudándole a cómo hacer lo que tiene que hacer dentro de su servicio. Por eso es que el Señor dice que no pueden ser neófitos ni nada de eso, porque pues no conocen y no saben qué van a hacer y van a distorsionar su palabra. Entonces aquí dice que él lo hacía delante de Elí, y lo hacía porque también había otro problema, es que Elí ya estaba corto de visión, su visión se estaba limitando ya y casi ya no veía. Entonces dice acá que Elí estaba acostado en su aposento. O sea, ¿aposento en dónde? Estaba en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse.
él ya no estaba directamente en el templo, aun cuando podría estar en el templo, pero ya también por sus años estaba en el otro lado y ya había instruido de alguna manera en cuanto a lo que Samuel tenía que hacer lo más pronto, que era estar pendiente de la lámpara de Dios, que no se apagara en determinado tiempo. Dice aquí entonces, Samuel dormía en el templo de Jehová. Entonces vemos Elí en su alcoba, en su aposento donde él estaba, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba la alcoba de Elí? También estaba en el mismo lugar, pero alejadito, o sea, separado del templo allí directamente donde estaba Samuel, donde estaba, acordémonos cómo era la lámpara que estaba encendida de 7 brazos, y allí se le regaba todos los días aceite de oliva para que ella pudiera estar prendida desde la noche hasta las horas de la mañana. Entonces dice que en ese tiempo, dice aquí, que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Esa fue la primera vez que él escuchó que lo llamaban. Pero él corrió donde él todavía no diferenciaba la voz del Señor. Y entonces Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve nuevamente a acostarte, vuelve a tu cama. Bueno, se fue a dormir otra vez. Por segunda vez, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, vino nuevamente donde Elí le dijo, heme aquí. Elí le dijo, no te he llamado, acuéstate nuevamente. Aquí dice en el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces entendamos una cosa muy importante aquí, que es una palabra clave, revelada. O sea, quien nace de nuevo solamente puede ser por el poder del Espíritu, revela, nos trae una revelación y solamente Dios puede hacerlo. Entonces vemos que él aquí todavía no conocía, de oídas, pero no conocía al Señor, porque no se le había revelado. Así es la vida cuando en muchos momentos, ¿cuántas veces nos habrá llamado el Señor? Como aquí Samuel, que lo llamó una, lo llamó 2, lo llamó 3 veces. ¿Cuántas veces habrá sido el Señor quien nos llamó a través de diferentes personas y nosotros no atendimos? Pero en su infinita misericordia, Él un día se reveló a nuestras vidas. Por eso no podemos dejar de llevar el mensaje, por más que veamos que no podemos dejar de llevar el mensaje a las diferentes personas que Dios ponga en nuestro camino. Estamos llamados por encima de todo a llevar la palabra del Señor, de ser agradecidos con Dios y de conocerlo cada día más para poderlo dar a conocer. Y luego dice acá, y Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y levantó y se levantó y vino Elí y le dijo nuevamente, heme aquí. Vino a donde es Elí y le dijo, se levantó y heme aquí, ¿para qué me llamas? Y dijo Elí a Samuel entonces, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar nuevamente. Entonces dice acá, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, aquí dice, y se paró. En nuestras vidas, directamente a nuestra vida, a nuestro interior, a nuestro corazón, dándonos un corazón de carne. Entonces dice, y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque oye. Bueno, tuvimos que cambiar de micrófono porque el otro se le acabó la pila, entonces tuvimos que hacer un cambio ahí. Pero bueno, continuemos con el estudio. Entonces, recordemos que hay que seguir llevando la palabra y todo, porque muchas veces, aquí fue la 4ª vez cuando el Señor llamó nuevamente a Samuel. Vamos a leer aquí un versículo 12,
¿Qué es lo que le dijo el Señor a Samuel? Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Recordemos que él se lo advirtió en el capítulo número 2, que sus hijos morirían, precisamente porque él nunca los estorbó, nunca los corrigió, nunca les dijo lo que ustedes están haciendo no está bien, sino les aceptó todo. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué? Porque a él se lo dijo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces veamos lo importante que es también tener que corregir a tiempo si nuestros hijos están haciendo algo mal, o un sobrino, o pues las personas que tenemos a cargo, alguien, pues en amor tenemos que hacer esa corrección, tenemos que hacer la advertencia. Entonces Samuel recibió el mensaje del Señor y estuvo acostado hasta la mañana. O sea que eso, ¿cuándo le habló el Señor? En el curso de la noche o en el curso ya del amanecer, pero él hasta la mañana, recuerden que la lámpara se apagaba ya en la mañana. Abrió la puerta de la casa de Jehová y Samuel temía descubrirle esta visión a Elí. Esa visión, en ese tiempo los profetas casi no lo sabían, Dios hablaba a través de sueños o a nivel auditivo, o sea, que pudiéramos escuchar de manera auditiva. Y llamó pues Elí a Samuel y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? O sea, que Dios le había dicho. Entonces, Samuel se lo manifestó todo. Tenía mucho temor de todas maneras de decirle, porque pues no es una palabra como tan alentadora. Pero sin embargo, él cumplió con lo que el Señor le había dicho. Ve y di esto. Y Samuel creció, se lo manifestó todo, y haga bien, dice aquí luego en el 19, y lo aceptó realmente Elí, porque ya él había sido advertido. Samuel creció y Jehová estaba con él, o sea, Samuel siguió creciendo, no solo en estatura, sino en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, que es lo que tenemos que todos crecer, estar pendiente de crecer en el Señor. No es solo crecer en pasar los años, sino crecer en conocerlo más y que nuestra relación se haga más estrecha y más entendida por el mismo crecimiento espiritual y de la misma relación que tenemos con el Señor. Bueno, entonces dice aquí luego, aquí termina prácticamente la parte número 3 del capítulo 3, que fue la advertencia ya de Elí, otra vez confirmada a través de Samuel. Ahora viene el capítulo número 4, que es los filisteos capturan el arca, están capturando el arca. Recordemos que el arca del Señor estaba en Silo, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaba Elí, quien ministraba allí con sus 2 hijos. Y ¿cómo fue capturada este arca? El arca del Señor, el arca en donde estaba con los querubines, adentro estaba los mandamientos, el maná, la vara de Aarón que reposaba ahí. Entonces vamos a ver qué sucedió para haber sido capturada el arca. Dice aquí en el capítulo número 1, Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en una batalla con los filisteos. Recordemos que los filisteos fueron sus enemigos todo el tiempo. Ellos fueron enemigos hasta el reinado de David. Hasta el final del reinado de David, ellos fueron enemigos del pueblo de Israel. Entonces dicen que salieron a esa batalla, ¿en dónde? En Ebenezer, junto a un campo que se llamaba Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda. ¿Quién es esa piedra de ayuda? Hoy en día, ¿qué podemos decir? Esa roca. Jesucristo es nuestra roca. Entonces, Él es esa roca en la cual nosotros podemos descansar y
Dicen que ellos se juntaron allí en este campo y los filisteos acamparon en Afec. Se presentaron allí en una gran batalla. ¿Y qué pasó en esa gran batalla? El pueblo de Israel fue vencido. Los filisteos fueron quienes ganaron esa batalla, y cuando volvió el pueblo al campamento, volvieron afligidos. Los ancianos inmediatamente heridos le dijeron al Señor: ¿por qué has hecho esto con nosotros frente a los filisteos? ¿Por qué nos has permitido ser derrotados delante de ellos? Entonces, solamente le dijeron al Señor por qué. Y entre ellos convinieron que habían que traer el arca del pacto para tenerlo con ellos, para que seamos salvos de la mano del enemigo. O sea, no estaban buscando la dirección de Dios, que es lo que tenemos que hacer todos. O sea, no solamente es que nosotros carguemos la palabra y que lo tengamos como un amuleto. O sea, era como un amuleto. Era algo que les iba a dar suerte. Sino, lo que tenían que haber hecho era haber buscado la instrucción del Señor, que Él los instruyera, que Él los indicara qué tenían que hacer. Entonces dice: traigamos el arca del pacto para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces enviaron al pueblo a Silo para que pudieran traer el arca, y así fue, lo trajeron, y allí estaban los hijos de Eli y Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bueno, aconteció que en el número 5, vamos a mirar aquí, que es importante. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de Israel, hubo un grito de júbilo de todo el pueblo. Bueno, llegó el arca, vamos a ser los vencedores ahora sí. Y cuando los filisteos escucharon semejante alboroto, porque además la tierra tembló y todo con el alboroto de todo el pueblo de Israel, dijeron: ¿qué es esta voz de júbilo que hay allí con los hebreos? Entonces supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos, naturalmente, ¿qué pasó? Tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Bueno, empezaron ellos a recordar todo lo que el Señor había hecho con los egipcios, las plagas que habían pasado, cómo Dios había librado al pueblo de Israel siempre. Entonces ellos dijeron: no, tenemos que tomar el arca, tenemos que quitarla, porque, o sea, vamos a perecer. Bueno, viene aquí en el versículo número 10, dice una cosa muy importante, que es otra pelea que hubo. Pelearon pues los filisteos e Israel fue ¿qué? Vencido. Nuevamente perdió Israel la batalla. ¿Y qué vimos en este momento? Que trajeron el arca. O sea, no es solamente que nosotros cumplamos con una cantidad de cosas que se vuelven como religiosas, sino nosotros tenemos que aprender a tener una relación con el Señor y estar muy guiados por Dios, constantemente pedirle a Él ayuda, la instrucción, el camino, o sea, estar atentos a su voz. Entonces el Señor les estaba mostrando que esa no era la victoria que les iba a dar de esa manera, porque ellos lo trajeron como un amuleto. Entonces pelearon y Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y ese día hubo una gran mortandad, y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Ellos fueron los que murieron también ese día, y tomaron ellos el arca y se lo llevaron para ellos. Entonces Elí estaba sentado en una silla, y él de repente escuchó todo un estruendo y una gritería. Entonces le preguntó a uno de ellos que vino, que qué era lo que estaba pasando. Elí ya tenía en este momento la edad de
98 años y sus ojos ya estaban totalmente oscurecidos, ya no veía. Recordemos que al comienzo decía que estaba empezando a perder la vista, ¿no? A oscurecerse sus ojos. Aquí ya él estaba totalmente ciego. Entonces preguntó que qué era ese alboroto y en el 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad al pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. O sea, en ese alboroto de que huyeron todo el pueblo de Israel, claro, ante la batalla, el pueblo, los filisteos aprovecharon y tomaron el arca y se lo llevaron. Entonces, ¿qué aconteció? Que cuando Elí escuchó esta noticia, dice acá en el 18, y aconteció que cuando hizo mención que el arca de Dios había sido robada, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre ya viejo y era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Estuvo allí Elí. Recordemos entonces que era el sumo sacerdote, pero también estaba juzgando a Israel. Tenía una nuera que era la mujer de Fines. También cuando ella escuchó semejante situación, ya ella estaba muy cerca de dar a luz. Al oír esa situación de todo lo que había pasado, de que murió su suegro, de que murió su esposo y de que el arca había sido robada, ella inmediatamente se inclinó, le vinieron los dolores de parto y dio a luz un hijo. Ese hijo se llamó Acabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Quiere decir, esto es sin gloria, por haber sido tomada el arca del Señor. Entonces, aquí queda esta parte del capítulo número 4, en donde vemos ya la muerte definitiva y que queda la familia de Elí y sus hijos. Esto queda aquí terminado. Y después veremos el capítulo número 5, en donde nos daremos cuenta qué sucede con el arca en la tierra de los filisteos, porque ellos lo van a tener ya ahora en ese lugar. Pero mientras tanto, el pueblo de Israel, pues como vemos, está en una derrota. El Señor les bendiga y nos veremos el próximo jueves nuevamente en nuestro estudio bíblico. Bendiciones.